sabiduría. Buenas noches. Bueno, pues tenemos como que el preludio, ¿verdad?, del día de mañana, que es el grande día, la jornada que nos convoca para tener esta celebración de estos 2 años de gracia, de gozar de una capilla de adoración perpetua. Quiero tener presente antes de continuar este tema, un pasaje del profeta Isaías que regularmente lo leemos en la celebración de la misa de difuntos, pero que es muy hermoso. El Señor Todopoderoso preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares sustanciosos y de platillos suculentos. Entonces hemos estado deteniéndonos en estos temas de la Eucaristía, y pues es el banquete en el que degustamos el tesoro más grande que podamos tener los cristianos, ¿verdad? La presencia viva y real de un Dios que se ha abajado en la humildad de nuestra condición y ha querido quedarse velado a través de las especies eucarísticas, y que para nosotros son pues el alimento, ¿verdad? Ese platillo suculento que nos sostiene, que nos alimenta y que gustamos cada vez que nos acercamos a comulgarlo. Y la hermana Carmen ya mencionaba este documento el lunes que comenzamos, que es el resultado del acontecimiento del Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII en el 1962. Entonces, este documento, ¿verdad?, pues más bien estos documentos, el primero con el que contamos es el de la liturgia, la renovación adecuada, ¿verdad?, a los tiempos para hacer la vida de la acción de Cristo en la liturgia pues más experiencial para el pueblo de Dios, para nosotros como bautizados. Es la primera aprobada, el primer documento aprobado, que es la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Y el cuadernillo o el tema que me ocupa está tomado de una exhortación del Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, que se publicó en el año 2007, el 22 de febrero, en la fiesta de la Catedral de San Pedro, que es la exhortación sobre el sacramento de la caridad, que es la Eucaristía. Muy, muy bonito, y este pequeño tema, ¿verdad?, tiene este título: la adoración y la piedad eucarística, y cómo la celebración y la adoración tienen una relación estrecha. Decíamos, este banquete que celebramos, ahorita lo acabamos de celebrar, cada uno de ustedes ahorita es como un sagrario viviente porque acaba de comulgar, y entonces es como una continuidad de la celebración que acabamos de tener. Ustedes pueden adorar a Cristo todavía después de haberlo comulgado. Sigue estando presente en nuestro corazón, sigue estando su presencia viva y real, porque
nos hemos acercado a Él. Y por tanto, es la continuidad de la celebración del sacramento de Cristo, pues es adorarle. Este documento que acabamos de mencionar, según pareciera, dice el documento del Papa Benedicto XVI, como que si se le hubiera olvidado un poquito, porque según la tradición, el origen de la Eucaristía, cuando Cristo la instituyó, fue para que fuera nuestro alimento. Lo instituyó como alimento, y como que hubiera quedado aparte la acción de la contemplación del misterio. Y entonces el documento es lo que nos recalca, que no se puede separar la celebración del sacramento de la adoración, de la contemplación. Y pues nos invita a que esto se haga pues más latente, que se haga como pues nos está invitando el Papa a promover la adoración al misterio que se celebra. Dice, con las palabras de San Agustín, dice: de otro modo es como en efecto, en la Eucaristía el Hijo de Dios viene a nuestro encuentro y desea unirse a nosotros. La adoración eucarística no es pues sino la continuación obvia de la celebración eucarística, y por tanto la adoración fuera de la misa prolonga e intensifica lo acontecido en la misma celebración litúrgica, y solo en la adoración puede madurar la acogida profunda y verdadera del grande misterio que celebramos, de la misma persona de Jesucristo, vivo, verdadero y real. Y entonces, pues, dice San Agustín, nadie come de esta carne si antes no la adora. Durante la celebración, específicamente, hay un momento donde adoramos, pero después toda la plegaria eucarística es un ya estar en adoración, porque ya está presente Él. Cuando es la elevación del pan, cuando es la elevación del cáliz, es esa presentación al Padre de su Hijo, de la víctima que acaba de ser ofrecida, y que nosotros ya durante este rato, esa oración que estamos siguiendo desde el silencio mientras la proclama el sacerdote, ya estamos adorando para acercarnos a comulgarlo. Igual dice, pues esta práctica de la adoración eucarística se requiere que sea una adoración personal y comunitaria, una adoración en la que se permita el culto y de mayor fruto esta acción litúrgica que celebramos. De hecho, ¿verdad? Por eso no podemos celebrar el misterio sin participar plenamente. Esa participación plena, ¿verdad?, hace que nosotros podamos hacer esa experiencia de adoración para prolongar la adoración. Ciertamente hay quien no puede acercarse a comulgar, pero eso no impide la contemplación del misterio, la adoración del cuerpo y de la sangre del Señor. Y para esto, pues dice, también se requiere pues que tengamos una formación. Qué bueno que tenemos este espacio, aunque sea muy pequeñito, para aprovechar la doctrina que nos motiva, que nos anima, la doctrina de los pastores, que nos cultiva, que nos ayuda, nos ofrece los fundamentos para que pues no sea para que sea cada vez más como en la fe, para que nuestra fe en el misterio vaya siendo alimentada, vaya siendo fortalecida, porque pues nuestros ojos solamente a través de la fe comprendemos el misterio. Entonces, pues sí necesitamos pues un cultivo de la doctrina de los pastores, de la doctrina de la Iglesia. Incluso nos habla de cómo también la educación para los niños que se hacen la primera comunión vayan siendo encaminados también a la adoración del misterio.
Y es muy bonito, ¿verdad?, cuando los niños comprenden, van comprendiendo a su nivel ese grande misterio y lo hacen con amor. Y a veces pues nos enseñan mucho. A veces ellos nos enseñan el sentido de la contemplación en la sencillez y en la transparencia con la que los niños, cuando van siendo conducidos a contemplar el misterio en oración sin decir nada. Y esto también porque dice, cuando nosotros vamos haciendo esta práctica de la adoración, es como dejarnos plasmar por el que se ha anonadado y ha bajado hasta nosotros y ha querido pues quedarse en la humildad de unas especies silenciosas, de unas especies que están allí tan humildes y tan velada su presencia, y dice, pues Él se va plasmando en los cristianos, y por tanto va creciendo pues el deseo también de parecerse a Él, el deseo también de aprender de Él sus virtudes, y pues que se vaya cumpliendo en nosotros aquella invitación, esta vocación que como bautizados somos llamados a reflejarlo. Y pues ese es una conquista, y es estarle pidiendo, ¿verdad?, ese don de parecernos un poco a Él, porque pues a nuestras fuerzas humanas pues no lo podemos alcanzar. Y entonces por eso pues los cristianos gozamos de esa llamada, ¿verdad?, a crecer en Cristo, por eso cristianos. Y igual las formas de la devoción eucarística en cuanto a las acciones, ¿verdad? En cuanto a las acciones, pues nos está hablando de esa relación personal y fiel que se establece con Jesús en la Eucaristía, sea en el contacto con la comunión sacramental, como también hacer experiencia de la comunión con la Iglesia, que es su cuerpo, ¿sí? Hacer experiencia de la comunión con su cuerpo y de la llamada a la comunión, ¿verdad? La llamada puesto que comulgamos, a la comunión con los hermanos. Encontrar personalmente los tiempos para la oración y también para la adoración comunitaria. Nosotros, por gracia de Dios, tenemos aquí muchas oportunidades, sea por la adoración comunitaria a la que es convocada la comunidad en los momentos de las horas santas, sea en la manera personal en la capilla del Santísimo. Y la comunión, la adoración comunitaria y la adoración personal como que se complementan, sobre todo porque remarca también la práctica como de la adoración en el silencio, pero también la práctica de la adoración comunitaria, en la que nos sentimos también como una oración común, una oración en la que a veces también pues se van poniendo las intenciones y en las que nos vamos uniendo con los demás, incluso con los que no están. Entonces, esa parte dice, las formas de la devoción eucarística, ciertamente que nos habla también de otros momentos, aparte de estos, ¿verdad? Tenemos las procesiones con el Santísimo, igual que en la parroquia, pues vamos teniendo como esos privilegios, esas oportunidades que les diré que en otros lados no siempre se da. Tenemos pues esa fortuna para crecer como personas eucarísticas y como comunidad eucarística, que sabe orar al estilo del que ora ante el Santísimo de una manera, y que hay diversidad de manifestaciones de adorar a Cristo a nivel comunitario. Y entonces dice,
estaba yo diciendo que tenemos todas esas oportunidades para crecer como personas eucarísticas y también como comunidad eucarística. Y también pues se convierte más allá en oración de intercesión ante el Señor. Tenemos que agradecer mucho, la verdad. Tenemos que sentirnos muy agraciados, tenemos que sentirnos muy privilegiados por estas oportunidades y por la oportunidad de gozar de venir como a restaurar las fuerzas, como de venir a dejarle ahí nuestras cargas, como decía en el Evangelio precisamente hoy, ¿verdad? Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, y aprendan de mí, porque conmigo las cosas, el yugo es suave y ligero. Entonces tenemos que sentirnos muy agradecidos y muy privilegiados, muy bendecidos por porque podemos, y se puede en la parroquia, tener estas formas de devoción eucarística a las que somos invitados, y obtener pues los mayores frutos para santificarnos, porque esa es la finalidad, ese es el objetivo, ¿verdad? Pobres mortales no podríamos, por nuestras limitadas fuerzas, para la santificación, porque Él es santo. Después viene esa otra parte, dice, precisamente las especies eucarísticas tienen un lugar único. Nosotros vemos aquí el altar, cada signo pues tiene su espacio. Tenemos las dos mesas del sacrificio, la mesa del sacrificio y la mesa de la palabra, la mesa del que preside, que es el pastor, que hace esas veces pues cumple allí, ¿verdad?, las funciones de la sucesión de los apóstoles, de enseñar, de santificar, de dirigir. Pero, ¿por qué decir todo esto? Para poner atención en la parte central del altar, porque nos dice, el sagrario de tener un lugar muy privilegiado en la iglesia. En este lugar conservamos la reserva eucarística, está para la adoración y para la veneración como continuidad del sacrificio. Debe resaltar y debe también pues ser hermoso, debe de atraer, debe de ser un signo que atrae a los sentidos. ¿Por qué? Porque esconde el misterio que nuestros sentidos no alcanzarían a abrazar. Necesitamos también como que el signo también necesita hablarnos. El signo nos habla, pero sobre todo porque guarda el cuerpo del Señor. Igual por eso acentúa también tener ese signo de la lámpara que nos indica aquí estoy, ¿verdad? Y ya está como esa flamita de que nos está esperando. Quiero por otra parte como recordar, a propósito del culto a la Eucaristía, de la devoción a la Eucaristía, recordar, hacer presente pues la procesión del Jueves de Corpus, que privilegia mucho y que pues ha sido en su momento también de grande relevancia cuando se vio la oportunidad de difundir, de hacer más presente, más público el culto a la Eucaristía, cuando fue después del milagro eucarístico, cuando en el 1623 aquel sacerdote, ¿verdad?, al fraccionar el pan, quedará, pues, brotara, ¿verdad?, saltará la sangre de Cristo, y como después, al año siguiente, se comienza enseguida por primera vez la procesión del Corpus Christi. Para esta celebración, Santo Tomás de Aquino fue al que se le encargó todos los oficios de la liturgia
a él le debemos pues los himnos más hermosos de la tradición cristiana, como es el Tantum Ergum, el Adoro te devote, verbum supremum prodens, panche lingue y Laudato si Salvatore. Creo que alguna vez nosotros hemos escuchado, ¿verdad? El más común a veces es el Tantum Ergum, sí, himnos hermosos que cantan, alaban a Cristo en su misterio, igual la secuencia del Corpus Christi, esos himnos tan hermosos que yo creo que nos dan ganas de volverlos a meditar. Ha dicho nada más de paso, ¿verdad? Como parte de la cultura eucarística que la tradición de la Iglesia conserva y que es muy hermosa y que pues es muy, muy, muy rica, muy nutritiva, diría yo, ¿verdad? Para el culto a la Sagrada Eucaristía. Y pues Santo Tomás de Aquino, que a él pues mucho se le debe, ¿verdad?, de la tradición de la Iglesia, y a pesar de que pues son muy hermosos, él dirá, ¿verdad?, y como podríamos decir, pues nosotros balbuceamos con palabras lo que el misterio más allá esconde, no lo podemos, nunca se puede decir todo. Y tenemos también pues que aprovechar mucho. Quiero por último ya nada más recordar esto que me gustó mucho, que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y ya vamos terminando casi, nada más para hacer más presente la palabra de Dios. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies del pan y del vino, entre otras maneras. Nos arrodillamos, nos inclinamos profundamente en señal de adoración, y la Iglesia Católica ha dado y continúa dando ese culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, no solamente durante la misa, sino también fuera de su ubicación, conservando con mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, presentándolas pues cuando la bendición, ¿verdad?, la bendición con el Santísimo, que cuando suceden cuando vivimos estos momentos, ¿verdad?, pues experimentamos el fruto de un gozo que nadie puede darte, un gozo que nadie se puede comprar en ningún lado, solamente te lo da el Señor, Él vivo y real, ¿verdad?, vivo y verdadero, que se esconde veladamente. Luego, por otra parte, nada más afirmando esta parte que prefiero, el sagrario antes estaba destinado a guardar dignamente la Eucaristía. Originalmente, desde los primeros cristianos, en realidad la Eucaristía en el sagrario se reservaba solamente para los enfermos. Ese era el motivo principal. Posteriormente fue dejándose al culto y a la adoración de su presencia viva y real, Cristo en su Eucaristía. Fue porque la Iglesia tomó conciencia de que era necesario estar en adoración silenciosa ante el Señor presente bajo las especies eucarísticas. Por eso el sagrario debe estar colocado en un lugar que resalte y que sea digno, debe estar construido en forma que subraye y manifieste de verdad la presencia real del Santísimo Sacramento y la presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo. En este sacramento no se conoce por los sentidos, dice Santo Tomás, sino por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios. Se apoya, por supuesto, en las palabras de Cristo. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Qué bendición poder gozar de su presencia. Qué bendición poder tener frecuentemente estas oportunidades para establecer un contacto personal con Él, para acrecentar la amistad, para acrecentar con Él
los diálogos y para dejar que Él nos hable, y sobre todo para contemplar su misterio real, el misterio real de su presencia divina, el tesoro más grande y majestuoso con el que la Iglesia podemos contar, y que como cristianos podemos sentirnos pues lo máximo, que les digo, ¿verdad? Entonces, pues ya nada más para terminar, ¿verdad? Quise como abarcar un poquillo parte de todo, espero que nos ayude, pero para terminar quiero hacer presente nada más pues uno de los signos, ¿verdad? Nosotros tenemos el corporal que guarda, ¿verdad?, en el momento del sacrificio, sobre el que se ofrecen los dones, donde sucede el milagro de la transformación, transustanciación, en que dejan de ser especies, aunque el accidente del pan sigue permaneciendo y el accidente del vino sigue permaneciendo, pero su presencia misteriosa se sigue escondiendo en lo que sigue sabiendo a pan y en lo que sigue sabiendo a vino. Y en cuanto al corporal, lo quiero dejar presente porque guarda el cuerpo del Señor, la sangre del Señor. Por eso los pliegues de esta manera. Quiero solamente recordar que cuando Jesús nació, los pastores recibieron el anuncio de que había sucedido algo, que fueran, y fueron ellos presurosos porque de pronto empezaron a escuchar a los ángeles que cantaban gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, y se les anuncia que ha nacido el Salvador, y ellos se apresuran y encuentran, dice el Evangelio de San Mateo, encuentran al niño envuelto en pañales. Y después el Evangelio de esto lo dice el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Mateo dice que los magos viajaron, hicieron un largo camino, y dice cuando la estrella les indicó, se fueron siguiéndola, y donde se detuvo, llegaron y lo adoraron. Después en el Evangelio, en distintos momentos, continuamos y vamos encontrando momentos que nos hacen que resaltan y nos deben cultivar, ¿verdad?, desde la Sagrada Escritura también la adoración. En el Evangelio de Lucas, Jesús dice que se postró después de la pesca milagrosa y le dijo, Jesús se postró, se puso de rodillas y le dijo, apártate de mí, que soy un pecador. Entonces, ese arrodillarse, ese postrarse, ese quedar a los pies de Jesús. Por otra parte, en San Pablo, en uno de los himnos, dirá, no consideró ser igual a Dios, al contrario, se despojó de su grandeza y tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres en su condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, para reconociendo su señorío a pesar de su humildad. Quiero también hacer mención, todavía a propósito de su cuerpo, el Evangelio de San Juan, creo que ahorita no lo voy a encontrar, pero voy a recordarlo. Cuando llegaron a aprender a Jesús en el Evangelio de San Juan, dice Jesús, ya está aquí, ya están aquí, y dice que llegaron tropas, llegaron con palos, con antorchas a aprender a Jesús, pero en cuanto vieron a Jesús, dice que se cayeron, dice, se echaron para atrás, o sea, cayeron,
porque ya tan solo que vengan con todos esos armamentos indica que, o sea, que es un Señor. O sea, a pesar de todo, a pesar del momento que está relatando San Juan, reconoce que es el Señor. Los mismos apresores de Jesús. Todavía, es el Evangelio de San Juan, en la Samaritana, dirá Jesús a la Samaritana: no es en este monte en el que se debe de adorar. Ustedes adorarán en espíritu y en verdad. Que estos pequeños flashecitos de la Sagrada Escritura nos ayuden pues a gustar y a degustar la presencia viva y real del cuerpo y de la sangre del Señor que celebramos y que al que le demos todo este culto, y que pues esto nos nutra. Por último, ya ahora sí para cerrar, quiero todavía recordar en el Evangelio de San Juan, ya por último, dice: al asomarse al interior comprobó que las vendas de lino estaban allí, pero no entró. Siguiéndole los pasos llegó Simón Pedro, que entró en el sepulcro y observó que las vendas de lino estaban allí. Estaban también el lienzo que había colocado sobre la cabeza de Jesús, pero no estaba con las vendas, sino doblado y colocado en sitio aparte. ¿Verdad? A propósito pues de las telas que envuelven el cuerpo de Cristo cuando se celebra su sacrificio, o también cuando se expone para nuestra adoración y para fomentar el culto a su presencia viva y real. Quiero nada más recordar pues las palabras que decía San Francisco: te adoramos aquí y en todas las iglesias del universo, y te bendecimos. Y él con ese calor, ¿verdad? Y con ese fervor, así decía: aquí y en todas las iglesias, que en ninguna iglesia donde tú estés se deje de adorar tu presencia. Bueno, entonces vamos a ponernos de pie para dar gracias. Vamos a cantar este himno. Nos ponemos de rodillas. Tantum ergum sacramento veneremus servui, et antiquum documentum novos ed attrituit, preset vitae supplementum sensum genitoque laus et lui patrialatio salus honor virtus tuoque sit et benedictio procedenti ab obtroque comparsit laudatio. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen buenas noches. Y mañana los esperamos aquí en los horarios que les corresponden, o nos espera el Señor, ¿verdad? Más que, ¿sí? Ojalá que podamos, que el día pues esté acompañando, estemos adorándole. Bendecida noche.